Hola estimados, este es un nuevo video de la cátedra de elementos de máquina perteneciente a la UTN de San Francisco. Vamos a resolver un nuevo ejercicio donde vamos a combinar concentración de tensiones y coeficiente de seguridad a la fatiga. Vamos a ver los criterios de adopción de coeficiente de seguridad y cuáles son los criterios de diseño para evitar la concentración de tensiones. Les leo el enunciado. Determinar la seguridad de la fatiga del árbol de transmisión solicitado al momento torsor alternado, que va desde un máximo de 80 kilogramos a un mínimo de 20 kilogramos. En la figura tienen todas las dimensiones necesarias que vamos a utilizar para el cálculo, y como datos tenemos los materiales y los sigma de rotura, donde vamos a tener que proyectar esos sigma que salen si recuerdan, del ensayo de atracción, lo vamos a transformar a taos, según un criterio de falla. Bien, comencemos con el análisis. Como primera hipótesis, vamos a decir que el eje es lo suficientemente largo para evitar considerar los efectos en los extremos. Vamos a aplicar transformaciones hacia las tensiones torsionales. Vamos a pasar los sigma a taos para poder dibujar el diagrama de Duman-Smith. Y existen dos secciones críticas para el análisis, donde cada una concentra tensión de diferentes formas. El primer apartado va a ser la sección AA, donde está tallado el chavetero con el agujero en la punta de eje. Esto se va a dividir este video en esta primera parte del ejercicio, y luego vamos a hacer otra parte del video con la sección BB, donde se marca la reducción de diámetro, que también existe una concentración de tensión, pero es distinta a la de la sección A. Entonces tenemos que considerar estas dos secciones para analizarlas por separado. Son mis dos secciones críticas a lo largo de todo el árbol. Vamos a recordar que la tensión torsional es igual al momento torsor sobre el momento resistente a la torsión, y el WT, que es el momento resistente a la torsión, es igual al momento polar de inercia dividido la distancia de la fibra más alejada a la torsión respecto al eje de rotación. Nos vamos a enfocar en la sección A, donde lo primero que vamos a hacer es calcular el momento polar de inercia. Vamos a aplicar el teorema de Stein, donde luego les voy a anexar un video. Stein básicamente nos dice cómo sumar y restar las áreas respecto al centro o al eje de rotación. Como primera instancia vamos a decir que el momento de inercia polar de todo del diámetro mayor del círculo va a contemplar toda el área resistente como si fuese un macizo. A ese momento polar le tengo que restar el del agujero, que está centrado en el eje de rotación, y también le tengo que restar el del rectángulo. El del rectángulo tiene la particularidad de que tiene dos términos. Uno, que es B por T, que sería el ancho por el alto del chavetero, por la distancia al cuadrado al centro de rotación. Eso es respecto al centroide, como si el rectángulo estaría centrado. El término S por L al cuadrado es la superficie por la longitud al cuadrado, que es lo que vamos a despreciar. Justamente por el exceso del área del rectángulo, vamos a despreciarlo sin ningún tipo de problemas. Si ustedes realizan la cuenta, se las dejo para que las hagan, me da un momento polar de 22,26 centímetros al cuadrado. Bien, la sección A tiene dos puntos críticos. El punto 1 que vemos en la pantalla, hay una concentración de tensiones originada por el entallamiento del chavetero. Y hay otro punto crítico que es la distancia de la fibra más alejada. Ustedes saben que el momento torsor, las tensiones de torsión, se van ampliando a medida que nos alejamos del eje de rotación. Si yo tuviese un tau nominal, un árbol macizo, tendría un diagrama de tensiones torsionales de esta forma. Máximo en los extremos, en las fibras más alejadas. Pero en este ejercicio lo que vamos a encontrar es cuál de los dos puntos va a ser más crítico, porque el tau real va a estar afectado por la concentración de tensión en el chavetero y del agujero, que va a tener aproximadamente esta forma.
Entonces vamos a tener que averiguar cuál es el punto más crítico o la tensión más crítica real sobre esta área. Entonces vamos a llamar tau máximo en el punto 1, el momento de torsión máximo dividido el J polar de la sección, por la distancia de la fibra más alejada, que en este caso es 1,6, que es la diferencia entre el radio del mayor diámetro restándole la altura del chavetero T. Se los dejo para que lo analicen ustedes. Esto tiene que darles 575 kN por centímetros cuadrados. En el punto 2 se analiza de igual forma. Lo único que cambia en la ecuación es la distancia de la fibra más alejada, que en este caso es 2 centímetros, que es el radio del diámetro mayor, dándome un resultado de 718,77 kilogramos por centímetros cuadrados. El mismo análisis lo vamos a comprender con la tensión mínima de 20 kilogramos. Reemplazamos simplemente el valor de tau máximo por tau mínimo y vamos a obtener 143,75 kilogramos por centímetro cuadrado para el tau mínimo en 1, y en el punto 2 vamos a obtener 179,69 kilogramos por centímetros cuadrados. Cabe destacar que de forma aparente parece que la tensión máxima y mínima es predominante en el punto 2, o sea, en la fibra más alejada, que, como es de esperar, la tensión nominal, ¿verdad? Ahora vamos a proseguir a afectar el tau máximo y el tau mínimo en 1 por el factor alfa K de concentración de tensiones. Entonces vamos a tener que encontrar el valor de alfa K. Para eso vamos a guiarse por la tabla de la página 9, donde con los valores del radio de fondo del chavetero dividido a la mínima distancia entre el fondo del chavetero y el agujero, en este caso me da 0,5 dividido 6, es 0,083. Nos vamos a estar ubicando entre estos dos valores. B sobre T, como son chaveteros normalizados, nos va a dar siempre la misma relación, por lo que tengo una sola fila. Interpolando en estos valores, voy a encontrar un valor de X para sumárselo o restárselo a uno de los extremos, y van a obtener un alfa K de 1,754. Entonces, la tensión máxima real en 1, es multiplicando alfa K por la tensión máxima en 1, me da 1008,55 kg por centímetros cuadrados, y la mínima real es de 252,13 kg por centímetros cuadrados. Ahora vemos que las dos tensiones son mayor que en el punto 2. Entonces vamos a tomar, para realizar el diagrama de Guttman-Smith, este valor de tensión que es el máximo, el más crítico para nuestra sección. Repasando, vamos a calcular la que necesitamos, la tensión de torsión media para entrar al diagrama de Guttman-Smith. Simplemente es el promedio entre el máximo y el mínimo real, que es de 630,34 kg por centímetros cuadrados. Vamos a proseguir a incorporar estos valores al diagrama de Guttman-Smith. Similar a los ejercicios anteriores, vamos a utilizar una hoja A4 con una escala de tensiones recomendada de 500 kg por centímetros cuadrados representada por 1 centímetro. Tenemos la transformación de tau de rotura por el sigma de rotura con sus dimensiones ya calculadas anteriormente. O sea, van a tener que repetir el gráfico estándar de Guttman-Smith para el material SAE 4130, que va a quedar de esta forma. Una vez dibujado el diagrama, vamos a incorporar los valores. La tensión máxima va a estar representada por 2,2 centímetros a la escala adoptada, la tensión mínima por 0,5 centímetros y la tensión media por carga pulsante a 1,26 centímetros. En primer paso, la tensión media en el eje horizontal, o sea, trazo una paralela al eje vertical a 1,26 centímetros, y esa va a ser mi línea de tensión media. Vamos a ubicar el punto P sobre uno de los extremos del diagrama, el extremo superior. Ubico el punto M en el extremo inferior del diagrama. Ubico el punto Z. Esto es importante para luego analizar el factor de seguridad. El eje vertical vamos a ubicar la tensión media a 1,26 en paralela al horizontal. Ubicamos la tensión mínima a 0,5 y el punto N. Luego ubicamos
la tensión máxima, representada por el punto O, donde choca con el tau medio vertical. Entonces, el segmento ON va a ser la zona de trabajo de mi árbol. Lo que podemos concluir en esta primera instancia es que el elemento está en buenas condiciones de resistencia a la fatiga. Una de las preguntas que nos podemos hacer y nos debemos hacer es ¿cuándo está en buenas condiciones de resistencia a la fatiga? Entonces vamos a incorporar el concepto de factor de seguridad. En fatiga hay dos formas de ver el factor de seguridad. Referido a la tensión máxima, donde está definido por el segmento ZP, lo divido por el segmento ZO, o sea, contemplo solamente la tensión máxima, me da un factor de seguridad de 2. Y otro punto referido a la tensión alternada en todo su movimiento de máximo a mínimo, que es el segmento MP dividido el segmento de trabajo ON. Esto me da un factor de seguridad de 3,73. Pues lo podemos asegurar que estamos en buenas condiciones de resistencia y con un factor de seguridad de 2 al máximo y de 3,73 al mínimo. O sea, si yo aumento mi momento torsor máximo, es probable que disminuya el factor de seguridad al máximo, no así al alterno. Pero para eso habría que hacer otro gráfico y volver a realizar todos los cálculos. Le dejo la misma bibliografía básica para que puedan consultar. Y en el próximo video vamos a analizar concretamente la sección BB donde hay una reducción del diámetro y vamos a compararla a ver cuál es la sección más débil de este árbol. Hasta la próxima.